Isaías 31. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Este capítulo 30, hermanos, es una profecía que Dios manda dar a Isaías a la nación de Judá. Y el motivo de esta profecía que se da después del año, bueno, más bien antes del año 700, y hablar antes, es decir, que antes de Cristo, los años los contamos de atrás para adelante. Entonces, como por el 711, 710, tal vez antes, hermanos, se está dando esta profecía o después. No sabemos la fecha exacta, pero sabemos el evento que está profetizando. En el año 701 antes de Cristo, los asirios invadieron Jerusalén en el tiempo del reinado del rey Ezequías. Eso lo veremos en el capítulo 36, la narración de este evento tan impactante. Y previo a esa invasión, hermanos, sabemos y vemos que en este tiempo el imperio que estaba tomando control y dominio de todo el mundo prácticamente eran los asirios. Los asirios habían ya conquistado para este tiempo todas las naciones alrededor de Judá. Ya habían conquistado, hermanos, todo lo que tenía que ver. Por aquí creo debo tener una imagen del imperio asirio, a ver si lo puedo mostrar, para que ustedes vean la extensión del dominio que ellos tuvieron sobre todas las naciones que rodeaban o que estaban cercanos ahí, hermanos. Bueno, aquí tenemos una idea, pero quiero un mapa más completo. Vamos a mostrar esta imagen que nos va a servir como referencia, nada más para que usted vea el imperio, el alcance del imperio asirio. Entonces tenemos aquí, hermanos, que los asirios, déjenme ubicar la imagen un poquito más arriba para que quede bien así. Aunque esta sombra abarca el imperio babilonio, también nos podemos dar cuenta un poquito del imperio asirio. Los asirios estaban al norte de Jerusalén, de Israel. Ya habían ellos conquistado toda la región, incluyendo Babilonia, Persia. Los asirios la habían conquistado. Habían conquistado también Siria, el reino de Damasco. Habían conquistado la franja de Gaza, donde estaban los filisteos. Hacia el este estaba Moab, estaba Edom. Inclusive ya habían conquistado también a la ciudad de Samaria, el reino del norte. Habían conquistado prácticamente ya el sur de lo que era bueno, el norte de África, Etiopía y otras regiones. Entonces, ya prácticamente todo estaba cubierto y todo estaba hasta cierto punto, hermanos, conquistado por los asirios. Lo único que quedaba ahora era la nación de Judá. Y ellos, bueno, de las pocas naciones que quedaban, y Tiro también, que también eventualmente fueron conquistados. Ahora los asirios se enfocaban plenamente para ir a conquistar Jerusalén y era inminente esa invasión. Todos sabían, los asirios sabían, lo sabía también Jerusalén, el rey Ezequías, que la caída de Judá ante los asirios era inminente, o sea, era inevitable. Así es de que en esta circunstancia que venía, los judíos, hermanos, el pueblo de Judá, la nación de Judá, en lugar de buscar la ayuda de Dios, hermanos, buscaron la ayuda de Egipto. Y tenemos, hermanos, registro histórico en la Biblia de que eso sucedió así, hermanos, porque cuando Sennacherib, el rey de Asiria, en el capítulo 18, segundo de Reyes, dice que a los 14 años del rey Ezequías, esto es en el 701 antes de Cristo, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. No quiere decir que las destruyó, simplemente que las sitió, es decir, tomó control de ellas. Entonces Ezequías envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: apártate de mí, haré lo que me impongas. El rey de Asiria impuso a Ezequías
300 talentos de plata, 300 talentos de oro, y dio Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová, en los tesoros de la casa real, y quitó el oro de las puertas del templo y lo dio al rey de Asiria. También dice el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rapsaris y al Rapsaces con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén. Subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Dice, llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliaquim, hijo de Alcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. Y vemos, hermanos, que el Rapsaces les dice, decid ahora Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? ¿Qué valor te da? ¿En qué te estás confiando? Dices, pero son palabras vacías, consejo tengo y fuerzas para la guerra. ¿En qué confías que te has rebelado contra mí? ¿Y cuál fue el primer recurso? El Rapsaces no estaba hablando por hablar, tenía información precisa de que Ezequías había tratado de concertar una alianza con Egipto. He aquí confías en este báculo de caña cascada. La palabra caña cascada se refiere básicamente, hermanos, permítame aquí, es Segundo de Reyes, 18, 21, aquí lo estamos. Caña cascada era básicamente, hermanos, una caña que estaba quebrada, y al quebrar una caña, lo más lógico y lo más común es que la caña, hermanos, no queda completamente, estoy buscando aquí una imagen para mostrarles. La caña, cuando se quiebra, no queda fijo o sea, de donde se troza, no queda liso. Normalmente queda en forma de pico. Y aquí les voy a poner una ilustración de una caña cascada, básicamente una caña quebrada. Lo estoy generando aquí la imagen y a veces se tarda un poquito, por eso la tardanza. Pero aquí está una caña cascada, que básicamente es la idea de un carrizo o de una caña que está quebrada, que está por una parte, hermanos, debilitada, y resulta que su fractura de este material forma un material puntiagudo. Entonces, lo que le está diciendo el Rapsaces a Ezequías, te apoyas en una caña cascada, y al apoyarte como si fuera un bastón, lo que dice ahí en Egipto, el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. La primer confianza de Ezequías y el pueblo de Israel, de Judá, lamentablemente fue puesto, hermanos, en Egipto. Ellos trataron de formular una alianza con Egipto, de tal manera que Egipto, hermanos, viniera y los defendiera de los asirios. Inclusive aquí hay evidencia en este capítulo de que previo a pagarle un tributo, o posterior a pagarle un tributo a Sennacherib, también enviaron los tesoros y mucho del dinero que había en Judá para pagarle a Egipto un sueldo, un salario, para que viniera a defenderlos de los asirios. Evidentemente pagaron, concertaron el acuerdo, y ellos estaban confiando que Egipto los iba a defender. Pero en el capítulo estaremos observando que no fue así. Egipto nunca llegó a la ayuda del pueblo de Judá, y esto causó una gran tristeza en el pueblo, porque ellos confiaron en algo que no era suficiente para que ellos pudieran confiar. Por eso el mensaje de Isaías, hay de los hijos que se apartan. La palabra apartar es la palabra en hebreo, hermanos. Vamos a verla aquí. La traducción de esta palabra, hay de los hijos que se apartan. La palabra zarar tiene que ver, hermanos, básicamente con rebelarse.
con ser rebelde, con ser obstinado. Apartarse, ser refractario, contumaz, desleal, falso, rebelde, rencilloso es el significado. Entonces, el apartarse es rebelarse en un sentido de voltearse en contra de Dios, de ser desleales a Dios. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Dios está diciendo, cuando hay necesidad, cuando hay quebrantos, cuando hay alguna situación en la que necesitas ayuda, el primero a quien debes buscar es a Dios. Y este es un problema, hermano. Cuando ponemos a Dios en último lugar en nuestra vida, como último recurso, como la última esperanza que nos queda, entonces estamos menospreciando lo que Dios representa en nuestra vida. Cuando Dios, porque Dios está diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, está diciendo que en todas las áreas de nuestra vida, Dios debe ser lo más importante, incluyendo en nuestros problemas, necesidades y quebrantos. Hay un indicio de rebeldía y deslealtad cuando nosotros buscamos consejo y no le preguntamos primero a Dios lo que debemos hacer. ¿Cuántos errores cometemos en nuestra vida porque tomamos consejo, pero no de Dios? Eso, hermanos, es un indicio y es una inminente fracaso en nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchas veces que no sabemos qué hacer, corremos, hermanos, con los doctores, corremos con consejeros, con personas, con amigos, familiares. Hoy en día mucha gente publica en redes sociales y trata de publicar sus estados buscando ayuda, buscando recomendaciones, pero la primer persona a quien debemos acudir siempre es a Dios. Dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta, obviamente en un sentido espiritual, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Muchas veces las circunstancias que enfrentamos son propiciadas por fracasos, por pecados o malas decisiones que nosotros tomamos. Ahora, todos fallamos, todos nos equivocamos, todos tomamos malas decisiones de vez en cuando. El problema no está ahí, el problema está en que cuando queremos solucionarlo, en lugar de buscar la ayuda de Dios, empeoramos las cosas tratando de buscar otras alternativas y desechando o totalmente descartando a Dios de nuestra vida. El versículo 2 también dice aquí, déjeme acomodarlo aquí en la pantalla porque otra vez se nos movió aquí. Y luego dice el versículo 2, perdón. Y luego dice que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Como vimos ya en el pasaje de 1 Reyes 18, el rey Ezequías cometió un error gravísimo. Empezó a apartarse otra vez, la misma palabra rebelarse, la palabra que se usó ahí es zarar en hebreo, la palabra rebelarse, apartarse, ser desleal, y en lugar de acordarse y buscar la ayuda de Dios, descendieron a Egipto, en un sentido de que Egipto estaba o está al sur de Israel. Y no han preguntado de mi boca, fortalecerse en la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Qué triste, hermanos, es que esta actitud que el pueblo de Judá tomó hacia Dios es muchas veces la actitud que nosotros también tomamos hacia Dios. Dios quiere ser considerado. Proverbios capítulo 3 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué dice la Biblia? Reconócelo en todos tus caminos. Y dice, y Él enderezará tus veredas. Mandamiento, esta enseñanza que Dios nos da es que Él debe ser considerado en todos nuestros caminos, no nada más cuando nos conviene, no nada más cuando realmente ya no tenemos nada más que hacer. Yo he escuchado muchas veces a gente que dice es que pues ya no queda más que orar, como diciendo es nuestro último recurso, nuestra última esperanza, cuando debería ser la primera, no debería ser
la última. Pero muchos de nosotros, hermanos, agotamos todas nuestras instancias, todos nuestros recursos, todas nuestras posibilidades y al último, nos acordamos de Dios. Y la sentencia que Dios dice al pueblo, pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo de la sombra de Egipto en confusión. Qué tremenda enseñanza, hermanos, porque realmente así sucede. Dios se encarga de que cuando nosotros muchas veces lo cambiamos a Él por otras cosas que no son confiables, que no son dependientes, como una caña cascada, como bien dijo el Rapsaces, sucede que Dios permite que las cosas salgan mal para que entendamos, hermano, que aquello en lo que nos apoyamos, aquello en lo que buscamos la ayuda, que no es Dios, Dios va a decir, mira, vas a ver cómo te va a fallar y cómo te va a quedar en vergüenza. Y efectivamente sucedió. Ellos estaban esperando a los egipcios y los egipcios nunca llegaron. Y es como muchas veces, hermanos, hay gente que está ahora dependiendo probablemente de un aguinaldo que va a recibir pronto y ese aguinaldo no llega. Están esperando algún crédito, están esperando algún préstamo, están esperando tal vez, hermanos, en una medicina, en un doctor. No, es que este doctor es muy bueno. Y mire, no descartamos el hecho de usar herramientas y recursos para cualquier problema, pero no es malo ir a la medicina, no es malo acudir al trabajo y a otras instancias. Lo que es malo es poner nuestra confianza en ello antes que en Dios. Debemos recordar y debemos entender que Dios debe ser lo más importante aún en nuestros problemas y en nuestras debilidades. Porque cuando ponemos algo antes que Dios, Dios, hermano, es un Dios celoso. Es un Dios que, dice la Biblia, no va a compartir su gloria con nadie. Por eso, dice la Biblia, la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Y eso fue eventualmente lo que sucedió. Dice ahí, cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Janes. Estas son dos ciudades de Egipto. Zoán estaba en la parte norte, hermanos, que era en la entrada mire, está evidentemente mostrando cómo el reino de Judá, Ezequías el rey, mandó emisarios para príncipes para visitar Egipto. Llegaron hasta Zoán, que era la parte de la frontera norte de Egipto, y dice, sus embajadores llegaron hasta Janes, en la parte sur. Esto nos da la idea de que los príncipes enviados de Judá estuvieron tocando puertas y estuvieron buscando y buscando y buscando quien les prestara ayuda en toda la tierra de Egipto. Ellos estaban allá, hermanos, humillándose, rogando, prácticamente, hermanos, humillándose delante de los egipcios, y ellos estaban viajando tan lejos cuando la ayuda estaba mucho más cerca de lo que ellos pensaran. Miren versículo 5, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho, antes les serán para vergüenza y aún para oprobio. Una ironía tremenda, hermanos, es que el pueblo de Israel había sido esclavizado por Egipto por muchos años, y aquellos que los habían esclavizado, que los habían tratado mal, que habían tratado de exterminarlos, eran los mismos a los cuales ahora querían acudir para buscar ayuda. Qué ironía tan triste y tan trágica, porque resulta, hermanos, que ahora se habían enviado emisarios hasta la nación de Egipto para buscar ayuda donde ellos habían salido huyendo, donde ellos habían salido prácticamente, hermanos, humillados, y ahora estaban enviando emisarios para ir hasta Egipto buscando ayuda, buscando apoyo. Pero Dios dice, fíjese aquí, que se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha. Es decir, no van a tener ningún provecho de los egipcios, no van a tener ayuda, no van a traer provecho, antes van a tener vergüenza y aún dice oprobio. Versículo 6, profecía sobre las bestias del Negev, por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela,
Llevan sobre los lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos a un pueblo que no les será de provecho. Note cómo está diciendo Dios a través de Isaías que estos príncipes que habían viajado tan lejos, hermano, llevaban cargando tesoros para entregarle a los egipcios, pasando por lugares bien complicados, por lugares desiertos, dice ahí, las bestias del Negev, tierra de tu tribulación, de angustia, donde salen la leona, el león, la víbora, la serpiente que vuela, hablando de peligros que ellos libraron en el camino para llevar riquezas sobre sus asnos, y dice sobre jorobas de camellos a un pueblo que no les será de provecho. Tanto se esforzaron en viajar esa larga distancia, un camino de unos casi 20 días, llevando montones de riquezas, de tesoros, para tratar de convencerlos de que les ayudaran en contra de los asirios, y dice, de nada sirve todo el esfuerzo que están haciendo. Ciertamente, dice aquí la Biblia, Egipto en vano e inútilmente dará ayuda, por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Dios le está diciendo al pueblo de Israel, ¿sabes qué? Ellos no te van a ayudar, no te van a responder, vas a ser humillado, vas a ser defraudado. Así es de que esta era la sentencia que Dios estaba dando en contra de Judá por poner su ayuda, poner su confianza en una nación que no le iba a poder ayudar. Y esto es una gran enseñanza para nosotros, mis hermanos, porque muchas veces cometemos este error de apoyarnos en cosas o en personas que no nos pueden ayudar. Gente trata de ser salvo a través de su religión no le puede salvar. Tratan de ser salvos a través de sus obras, las obras no les pueden salvar. Mucha gente clama a ídolos, a estatuas o a imágenes, y esas imágenes no les pueden ayudar. Gente con mucha devoción le ora y le rinde homenajes y ofrendas a cosas o artículos hechos de mano que no les pueden ayudar. Gente confía tal vez, hermanos, en herramientas tecnológicas, en medicamentos, y usted puede ponerle el nombre que usted quiere. Cuando hay problemas, nuestro primer recurso debe ser Dios. Nuestra primera fuente de confianza debe estar en Dios y no absolutamente en nada más. Dios dice, mira, Egipto ni siquiera hizo nada por ayudar. Les dijo que sí, pero al final les quedó mal. Ve pues ahora, le dice Dios a Isaías, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Tenemos aquí la instrucción que Dios le da a Isaías para escribir estas palabras. Ahora, ¿por qué era importante que fuesen escritas en ese momento? Porque está escribiéndose esta profecía antes de que suceda la invasión de Sennacherib a Judá. Y hermanos, eso le da veracidad y le da una total validez a la palabra de Dios. Una de las razones por las cuales más podemos nosotros confirmar que podemos confiar en las Escrituras, en la palabra de Dios, es el hecho del cumplimiento de las profecías. Nadie, absolutamente nadie puede conocer el futuro. Pero nada más en el libro de Isaías encontramos una gran cantidad de mensajes proféticos que se anunciaron antes de su cumplimiento, antes de que sucedieran, y la historia nos ha confirmado tanto, hermanos, que estos eventos fueron profetizados, fueron cumplidos, y eso enseña la inerrabilidad de las Escrituras, enseña la confiabilidad de ellas. Ninguna profecía quedó sin cumplirse, ninguna falló, algunas con nombres, con fechas muy específicas, profecías que fueron cumplidas. Y Dios le dice a Isaías, escribe esta visión en una tabla. La tabla era como un anuncio, hermanos, no panorámico, pero sí como un anuncio, como un registro que se publicaba en un lugar donde la gente podía acceder a mirarlo y no podían decir que no estaba profetizado, que no estaba anunciado. Y luego le dice que lo escribe registrado en un libro, del cual libro tenemos copias que estamos leyendo hasta hoy en día. Imagínense, hermanos, estamos hablando
de 2750 años, hace 2750 años de estos eventos, de esta profecía, y vemos maravillosamente cómo Dios le dice a Isaías, escríbela para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Y tenemos, hermanos, el poder de Dios para preservar las escrituras, porque copias de esos libros originales que escribió Isaías fueron, hermanos, copiados, fueron preservados, y hasta hoy en día quedan, hermanos, todavía copias de esos originales que Isaías escribió, las cuales se pueden traducir y se pueden corroborar con la Biblia que nosotros ahora tenemos tanto en mano como virtualmente la podemos tener aquí en la computadora. Dios le dice a Isaías, escríbelo, y le dice en versículo 9 la razón para escribir estas palabras. Dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. La razón de la escritura de la palabra de Dios es la dureza del corazón, la rebeldía tanto del pueblo de Israel como de todo ser humano. La palabra de Dios tiene ese propósito, mostrarnos, guiarnos y enseñarnos en medio de un mundo complicado, lleno de pecado, de maldad, de mentira, de engaño, hermanos. La palabra de Dios es como una guía que nos ilumina, una luz que nos alumbra y nos enseña el camino que debemos seguir. Hermano, no tenemos excusa para no hacer lo que agrada a Dios. El problema no era el problema, hermanos, el rey de Asiria, no era el problema lo que estaban enfrentando. El problema de ellos era la rebeldía, la mentira en la que se apoyaban y que no quisieron oír la ley de Jehová. Es triste, hermanos, pero tenemos tanto de la palabra de Dios en nuestras manos. Tenemos acceso completamente a todo el consejo de Dios y no lo queremos oír. Qué triste, hermanos, es que teniendo tanta información tan maravillosa en la Biblia, la desechamos, la despreciamos y no la valoramos. Que dicen a los videntes, en consecuencia y al contrario de no querer escuchar la ley de Dios, lo que querían ellos era gente que les dijera lo que querían escuchar. Versículo 10, mire lo que dice, que dicen a los videntes, no veáis. Videntes era un nombre que se le daba a aquellos que miraban profecías, visiones de parte de Dios. Le decían, no vean. A los profetas, no nos profetices lo recto. Decidnos cosas halagüeñas. Profetizad mentiras. Una evidencia, hermanos, de la dureza del corazón del pueblo y la incredulidad y la rebeldía de ellos era el rechazo a la palabra de Dios. No querían escuchar el mensaje de Dios. No querían escuchar lo recto. Querían escuchar palabras halagüeñas. ¿Qué son palabras halagüeñas? Palabras que halagan, palabras dulces, palabras fáciles de oír. Les prefieren escuchar mentiras que verdades. Y mire, qué triste es, hermanos, pero hoy en día tenemos problemas exactamente con lo mismo. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, allá en 1 Timoteo capítulo 4, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Pero mire el capítulo 6, fíjese aquí. Dice, en segunda a Timoteo, vamos a ver, aquí capítulo 4, creo que es el versículo. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Aquí está, lo mismo. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Es exactamente lo que pasó en Judá, lo que pasó en los tiempos de Pablo y lo que anuncia que pasará en los últimos tiempos. Gente que no quiere escuchar la verdad. Hoy en día tenemos púlpitos en las iglesias llenos de payasos entreteniendo, divirtiendo a la gente. La gente se emociona y esto es un celo que yo tengo, hermanos, y francamente se lo voy a decir todas las veces que yo pueda. Si usted es de los cristianos que van a la iglesia buscando una predicación divertida, que te haga reír,
que te haga emocionarte, una predicación que te haga entretenerte, porque tenemos predicadores aún bautistas fundamentales que se llaman tener la verdad, que por un lado, hermanos, tienen una sencillez de lenguaje en la que solamente están haciendo reír a la gente, chiste tras chiste tras chiste, y la gente risa y risa, y ay, qué bonito mensaje, que me encanta cómo predica. No, 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 él no está predicando, te está entreteniendo, te está haciendo reír. No habría ninguna diferencia entre los comediantes de stand-up, los comediantes, ¿verdad?, que hacen sus monólogos con predicadores que están entreteniendo al rebaño. Hay predicadores, hermanos, que hacen toda una novela de un pasaje inventando cosas que ni siquiera son ciertas, que ni siquiera tienen fundamento ni sustento, pero como la gente está bien emocionada con una historia inventada, pues ¿sabe qué hace la gente? Encantada de escuchar ese predicador. Pero viene alguien que predica la verdad de manera clara, expositiva, de manera, hermanos, nutrida con la palabra de Dios. Y no es por ponernos como referencia, pero este tipo de estudio bíblico que estamos haciendo de manera exegética, de manera versículo a versículo, sistemática, no le gusta a mucha gente. ¿Sabes por qué? Les aburre. Ay, no, es que no hay chistes, no hay historias, no hay emociones. Entonces, ¿sabes qué hacemos? Rechazamos, no sufrimos la sana doctrina, sino que nos da comezón, como el pueblo de Israel, decirle, no, mira, mejor cuéntanos un chiste, mejor dinos palabras halagüeñas, palabras, historias, cuéntanos un chiste. Y eso es lo que hace muchas veces el pueblo de Dios, hermano, y es la razón por la cual Dios trajo juicio contra este pueblo. Le dicen a los videntes, no veas, a los profetas, no nos profetices lo recto, mejor decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, algo que sea emocionante. Y mire, hermanos, Dios está diciendo, fíjense aquí en versículo 11, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Ese era el reclamo que hacía el pueblo a los profetas. No, hombre, mira, deja ese camino de Dios, ¿qué? Apártense de la senda. Mejor, mira, quita de nuestra presencia al Santo de Israel. Ya no seas fanático. No nos digas tanta Biblia. No nos digas tanto discurso, tanto pesimismo, tanto negativismo. Y ese fue el propósito que Dios se enojó con ellos. Fue la razón, más bien, que Dios se enojó con ellos. Mire, versículo 12. Por tanto, quiere decir, por eso, el Santo de Israel dice así, porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia e iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Dios dice, esta es la sentencia. Por tanto, os será este pecado, fíjese qué tremendo, como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Qué ilustración, hermanos, tan gráfica y tan poderosa. Dios dice, esa actitud que ustedes tienen hacia la palabra de Dios va a serles como una grieta que amenaza ruina. Imagínense un muro representando a la nación de Judá, un muro fuerte, un muro que tardó años en construirse, en levantarse y en hacerse fuerte. Dios dice, cuando toman una actitud de rechazar la palabra de Dios, hay grietas que amenazan ruina. Hermanos, muchas veces en la construcción, y no soy ningún profesional, pero sabemos, hermanos, que cuando en un muro empiezan a haber grietas, hay grietas que no son significativamente un riesgo, que se pueden reparar y que se pueden resanar. Son grietas que normalmente, hermanos, cualquier constructor nos diría, ¿verdad? Que, bueno, con una resanada, con un poquito ahí de mezcla o de algún tipo de sellador, se tapa, se cubre y no pasó nada. Pero hay grietas que son estructurales, que están amenazando ruina. Vienen arquitectos o ingenieros más bien profesionales y examinan grietas. Por ejemplo, aquí hay una colonia cerca donde yo vivo, donde las casas les empezaron a salir grietas en los muros. Casas nuevas, casas que la gente sigue pagando por muchos años.
pero ellos estaban demandando a la constructora porque parece ser que el terreno donde fundaron esas casas no estaba muy firme y entonces empezaron a cuartearse los muros e incluso algunas de las casas sufrieron daños estructurales. Hay grietas, hermanos, que son irreparables, que anuncian que el cimiento se movió y que ese muro no va a durar mucho tiempo. Cuando vienen a examinar después de un sismo daños estructurales en una edificación, muchas veces Protección Civil o servicios periciales de ingeniería y arquitectura, de ingeniería principalmente estructural, anuncian, ¿sabes qué? Esta casa ya no va a quedar en pie. En cualquier momento se puede caer, no puede ser habitada, la casa se cancela o se demuele. ¿Para qué, hermanos? Para evitar una tragedia. Dios le está diciendo al pueblo de Judá, esta actitud, este pecado de decir, no queremos oír la palabra de Dios, mejor profetícenos cosas halagüeñas, denos cosas que nos gusten, que nos emocionen. Este pecado, este menosprecio a la a la palabra de Dios va a ser como grieta que amenaza ruina, que se va a extender en una pared elevada y la caída viene súbita y repentinamente. Dios está diciendo, ese será el juicio que vendrá contra la nación de Judá. Si no se arrepienten, si no toman las cosas en serio, ese será el juicio contra ellos. Y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos. Fíjese lo que está diciendo. Está haciendo está haciendo símiles o comparaciones, analogías para representar el juicio que vendría contra Judá y cómo también identifica ahí lo que es una vasija que se quiebra. Una vasija que se quiebra, dice, como se quiebra un vaso de alfarero que sin misericordia lo hace en pedazos. Tanto dice ahí, vamos a ver aquí el versículo, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto. Tiesto es un pedazo del vaso o del frasco de barro. Recuerde que Job agarraba un tiesto, que era un pedazo de barro del que quedaba de una jarra para rascarse las llagas. Pero dice aquí no quedará tiesto para traer fuego del hogar. En los tiempos bíblicos se utilizaba muchas veces, hermanos, fragmentos de barro que quedaban de vasijas quebradas, que normalmente sucedía, y la utilizaban como una pequeña pala para mover o traer fuego al hogar. Esto era una manera muy fácil de trasladar algunas brasas de fuego. Deme un segundito, permítame un segundo, ahorita regreso. Bien, hermano, discúlpeme. Entonces dice que no quedaría en esta vasija de barro ni siquiera un tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Note, hermanos, era fragmentos de barro, se utilizaban para carrear agua o para sacar agua de un pozo, se utilizaba como una cuchara o se utilizaba como una pala para trasladar lo que eran tiesto, lo que eran fragmentos o brasas de fuego del hogar. Entonces, hermanos, está diciendo que la aniquilación o la destrucción sería tal que no quedarían fragmentos prácticamente de nada, que no quedaría nada de la población, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. Mire qué tremendo versículo.
en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. Qué tremendo, hermano. El pueblo de Judá tenía todo para ser liberado de parte de Dios. Tenía las instrucciones, tenía su palabra. Ahí tenía, hermanos, el templo de Jerusalén. Tenían los sacerdotes. En la nación de Judá vivía el profeta Isaías. Imagínense cómo se sintió Isaías sabiendo que mandaron príncipes para viajar hasta Egipto llevando multitudes de camellos y de asnos con tesoros para buscar ayuda, para buscar consejo de Egipto, cuando ahí estaba el profeta de Dios, estaba Isaías, estaba Oseas, estaba Miqueas, contemporáneos, hermanos profetas. Había 3 tremendos siervos de Dios sirviendo, había lugar donde acudir, había respuesta en la misma nación de Judá, pero ellos fueron tan lejos buscando ayuda y buscando, dice la Biblia, consejo y buscando ayuda de los egipcios. Entonces Dios está diciendo, mira, yo les di alternativa, les di anuncios, les di esta profecía fue escrita antes de que sucediera todo lo que pasó con la invasión de Sennacherib. Ahí lo tenían escrito en tablas como anuncios publicados en las plazas, en los lugares públicos. Tenían la profecía escrita, no tenían excusa, pero ¿qué hicieron? Dijeron, no, necesitamos soluciones reales. Y no quisisteis, dice Dios. Qué triste, hermanos, que muchas veces sucede esto también que nosotros. Sino que dijiste, no, antes huiremos en caballo. Por esto dice, por tanto, vosotros huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos, dijeron. Por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. Lo que Dios está diciendo es cómo fue menospreciado Dios, cómo fue quitado a un lado y cómo fue totalmente ignorado la ayuda que Dios les estaba prestando. Hermano, qué triste es que muchos cristianos caemos en el mismo error. Muchos cristianos, Dios quiere ayudarnos, se nos predica cómo tener victoria contra el pecado, se nos predica cómo buscar la ayuda de Dios, se nos predica cómo obedecer a Dios, cómo orar, cómo leer nuestra Biblia, cómo ser llenos del Espíritu Santo, y hacemos esta misma actitud de la nación de Judá. No, mejor vamos a buscar otras opciones, mejor vamos a hacerlo a nuestra manera. Y Dios dice, bueno, esa misma manera que tú escogiste va a ser la manera de cómo vas a ser castigado, como la ley del talión. La misma manera que haces es la manera como se te castiga. ¿Huiremos en caballos? Bueno, pues en lugar de huir en caballo, vas a huir, pero no a buscar ayuda, sino a correr de los enemigos. Sobre corceles veloces cabalgaremos. Por tanto, dice, serán veloces vuestros perseguidores. Y mire cómo Dios invierte la promesa que les había dado. Quiere decir, la cambia totalmente al revés. 1,000,000 huirá a la amenaza de 1 y a la amenaza de 5 huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Qué triste, hermanos, ilustración que el Señor menciona aquí. Dice, Él les había prometido, allá en el libro de Levítico, hermanos, les había prometido al pueblo de Israel que si ellos estaban obedientes a la palabra de Dios, Dios les dijo a ellos que uno de ellos haría huir a 1,000 personas y que 2 de ellos harían huir a 10,000. Dios dice, bueno, esa era la promesa, era lo que ustedes podrían haber logrado, pero en cambio de eso, Dios dice, va a ser al revés. 1,000,000 de ustedes van a huir por uno que los amenace. Y a la amenaza de 5 enemigos, ustedes todos, todo el pueblo, van a huir y van a quedar como mástil en la cumbre de un monte. Imagínense lo solitario que se ve en la cumbre de un monte, un palo, un asta, un mástil o una bandera sobre una colina. Aquí en Monterrey tenemos nosotros lo que se llama el Cerro del Obispado. Es un lugar, hermanos, elevado aquí en la ciudad, muy bonito, que tiene en la cumbre
de ese monte la bandera de México. Y usted la puede ver desde muy lejos, se nota ese Cerro del Obispado. Aquí les voy a poner una pequeña imagen, nomás para que se dé una pequeña idea de lo bonita que es la ciudad de Monterrey. No es por presumir, ¿verdad? Pero aquí usted va a notar con la idea que el Señor está dando del castigo que vendría contra la nación de Judá. Usted observa aquí un monte pequeño en medio de todo lo que es la ciudad, pero en la cumbre de ese monte, allá está el Cerro de la Silla en el fondo, pero el Cerro del Obispado es una montañita aquí, ¿verdad? Y en la punta está un mástil o un asta y está la bandera. Eso se ve muy bonito, pero se ve muy solitario. Lo que está diciéndole Dios, bueno, así va a ser con ustedes. Versículo 17 dice, como mástil en la cumbre del monte y como bandera en la colina, así van a quedar los habitantes de Judá. Y bueno, esa sentencia evidentemente se cumplió durante el sitio o la invasión de los babilonios, hermanos, que vinieron a atacar a Israel y los llevaron cautivos. Por tanto, dice aquí Jehová, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Note, hermano, que Dios dice que va a haber un proceso de juicio, va a haber susto, va a haber consecuencias, pero también va a haber misericordia. Y qué hermoso es ver cómo Dios trata con su pueblo, porque cuando Dios los castiga y los entrega en manos de sus enemigos, no es para destruirlos, es para llamar su atención, para traerlos nuevamente hacia Él y para corregirlos, para perdonarlos y para salvarlos. Y exactamente es lo que Dios haría con la nación de Judá cuando fueran invadidos por los asirios. Dice, Jehová esperará para tener piedad, pero va a tener misericordia. ¿Por qué? No porque Judá tuviera méritos o cosas que se le pudieran atribuir. No, no era porque eran buenos, era porque Jehová es Dios justo y dice, bienaventurados, dichosos, felices, todos los que confían en Él. Fue una manera de Dios enseñarle a su pueblo a confiar en Él y a obedecerle y a no menospreciarlo. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén, ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti, al oír la voz de tu clamor, te responderá. Como vamos a ver en el capítulo 36, Ezequías mandó proclamar ayuno. Cuando le quedó mal Egipto y vio que no llegó la ayuda, ahí sí dijo, pues ya no nos queda más que orar. Y le mandó a todo el pueblo, vamos a ayunar, vamos a orar. Y hermano, fue cuando ellos aprendieron que lo que dejaron como último recurso debía ser el primer recurso y aprendieron que salió muy caro menospreciar e ignorar la ayuda de Dios. Dios le dice, bueno, cuando tú clames, cuando te humilles, cuando estés entendiendo realmente cómo me necesitas, es cuando dice Dios, yo voy a actuar, voy a tener misericordia. Y dice ahí, bienaventurados los que confían en Él, ¿verdad? Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todo. Tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Qué hermosa promesa. Dios dice, mira, el pan de congoja era una manera de alimentarse con lo más básico y necesario para sobrevivir. Pan de angustia o de congoja y agua de angustia era mantenerse, como decimos vulgarmente, a pan y agua. ¿Por qué? Porque era tener las condiciones más mínimas para sobrevivir, en humillación, en necesidad, en desamparo. Dios dice, Dios te va a tener así por un tiempo, pero con todo, dice, tus maestros nunca más te serán quitados. ¿Qué importancia es el liderazgo espiritual en un pueblo? Porque, hermanos, el liderazgo espiritual, los maestros, los pastores, los sacerdotes, eran los líderes que enseñaban a la gente cómo agradar a Dios, cómo tener una relación correcta con Dios para que Dios pudiera bendecirlos y ayudarlos. Y dice aquí, hermanos, en este versículo, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que diga. Hermanos, los maestros eran personas que iban a guiar al pueblo de Judá
a decirles, hey, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Qué bonita esta promesa, hermanos, porque Dios nos promete que habrá maestros, ¿verdad?, que nos van a dar consejos y nos van a decir, hey, esto no lo hagas, esto no está bien aquello, deja este pecado, cambia esta manera de vivir, no hables de esta manera, no pienses en esto. Y eso, hermanos, es una instrucción que nos lleva a tener una mejor relación con Dios. Gracias a Dios por los maestros que enseñan la palabra de Dios. Digo, no a todos nos gusta escuchar, no a todos nos gusta recibir consejo, pero ¿cómo lo necesitamos? Una manera que Dios bendice al pueblo de Israel era teniendo maestros que dice, echarán, tus oídos oirán a tus espaldas. Es como alguien que te está diciendo, luego pegadito atrás, por ahí no, échale para acá. Mire, no sé si usted ha tomado alguna vez un tour a algún lugar donde se necesita un guía. Por ejemplo, en un sendero que es peligroso. Hay guías que están puestos ahí para enseñarnos por dónde sí, por dónde no, cómo hacerlo, cómo de manera segura llevar esa travesía. Y hermano, más vale escuchar las instrucciones de esos líderes. ¿Por qué? Porque saben más, conocen más, han tenido experiencia y de esa manera los maestros son personas que han madurado en la fe, los pastores son personas que han estudiado la palabra de Dios y nos pueden ayudar hasta que nosotros aprendamos a discernir y tener la experiencia para tomar decisiones adecuadas. Versículo 22. Entonces, está hablando de la secuencia de eventos cuando ellos entiendan, dice, profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro, las apartarás como trapo asqueroso, sal fuera, les dirás. Qué tremenda ilustración, porque la enseñanza de los maestros traería como consecuencia instrucción precisa, y la instrucción precisa traería como consecuencia, hermanos, convicción y total conversión del pecado. Lo que está diciéndole Isaías al pueblo, que cuando aprendieran a escuchar la voz de los maestros que les guían por el camino, el resultado sería tomar decisiones contundentes para buscar a Dios en su vida. Y una de esas sería desechar sus esculturas de oro, de plata, la vestidura de las imágenes fundidas de oro, y las apartarás, dice, como trapo asqueroso. Para que se dé una idea, la traducción de esa palabra, trapo asqueroso, fíjese, es una traducción fuerte, hermanos, porque habla de trapos, como también se dice, de inmundicia. Mire aquí la palabra, aquí está, fíjese, habla del ciclo o del periodo ¿cómo les puedo decir? El periodo de las mujeres, básicamente. Las mujeres, como no había productos de higiene, productos de toallas sanitarias en el Antiguo Testamento, las mujeres en su periodo utilizaban porciones de trapos que ellas preparaban para ponerlos en su ropa interior como toallas, ¿sí? Que contenían el sangrado de su periodo. Entonces eso en los tiempos de Israel hacía que una mujer estuviera inmunda. Ahora entendemos todas las cuestiones ceremoniales, ¿verdad? Y representaba un riesgo, representaba cierta inmundicia, y las mujeres tenían que ser cuidadosas al desechar esos trapos, usa la palabra aquí, asquerosos, ¿verdad? Pero es literalmente la traducción, porque son trapos como inmundos, trapos que no debían tocarse ni utilizarse, ni mucho menos reutilizarse. Entonces, para que entiendan la idea de cómo iban a observar el pecado, imagínense estar en esos tiempos y luego de repente encontrarse con un trapo de estos utilizados sin menospreciar, sin agraviar a las damas. Sabemos que es algo natural, que es parte de las funciones del cuerpo, pero en los tiempos bíblicos era muy cuidadoso este trato con este tipo de desechos, ¿verdad? Imagínense que usted agarra algo así y las mismas mujeres, ¿verdad?
tratan de tener mucho cuidado con esto. No quiero ser imprudente en ninguno de los comentarios que hago, pero ese es el sentido de la palabra trapo asqueroso. Lo ves, lo agarras y dices, ay, fuchi, y lo avientas a un lado, aunque es algo natural, ¿verdad? No es algo agradable. Quiero que entienda cómo la gente miraría. Es una analogía, una metáfora que se usa para ilustrar cómo ellos verían el pecado a consecuencia de la enseñanza que recibían de sus maestros que les instruían en el camino. Qué tremendo, hermanos, porque es exactamente lo que pasa en la iglesia hoy en día. Vamos a la iglesia, hermanos, se nos predica el camino de Dios, se nos da el consejo de Dios y nosotros debemos aprender a mirar cómo Dios ve el pecado, y es entonces que nosotros tomamos convicciones para decir, no puedo creer que yo estoy haciendo algo que para Dios es tan desagradable. Y entonces, hermanos, cuando tomamos convicción a través del Espíritu Santo, nosotros quitamos de nuestra vida aquello que a Dios no le agrada, que nos mantiene apartados de Dios, y lo consideramos con una actitud diferente, y eso se llama arrepentimiento, un cambio de mente hacia el pecado. Si nosotros viéramos el pecado como Dios lo ve, no lo toleraríamos en nuestra vida tanto como nosotros lo hacemos. Fíjese, una de las cosas que he observado, por ejemplo, a través del microscopio, personas han tratado de visualizar la cantidad de bacterias y de microbios que hay en las uñas. Las uñas alojan una gran cantidad de bacterias, fíjese bien. Y, y nosotros no nos imaginamos, y hay gente que se está comiendo las uñas, ¿verdad? Se las come. Si ellos vieran lo que hay en las uñas, la cantidad de gérmenes y bacterias, les daría asco y no las volverían a comer. ¿Entiende la analogía? Le voy a poner otra ilustración. Voy a quitar aquí la imagen un ratito para contarle este chisme, porque el chisme nos encanta. Trabajé en una escuela cristiana, y en esa escuela, hermanos, teníamos un problema. Yo era prefecto, era maestro de Biblia, y teníamos un problema en secundaria y preparatoria. El problema grave era que las muchachitas agarraron el hábito de pintarse los labios. Estaba prohibido llevar cosméticos, pero agarraban un labial en el baño y se pintaban los labios y empezaban a besar el espejo del baño. Y cada vez que se iban, quedaba el espejo lleno, cubierto de besos que las muchachitas ponían en el espejo. Esto nos causó problemas. Una, porque estaba prohibido que muchachitas de secundaria trajeran cosméticos, y dos, el hermano que hacía la limpieza batallaba bastante para quitar ese labial que se quedaba ahí en los espejos. Entonces, una manera que hicimos para tratar de resolver este problema, hicimos una reunión con todas las muchachitas. Vengan todas, vengan. Las pusimos en el baño y les dijimos, miren, esto, ya había besos ahí marcados, eso les hemos dicho que está prohibido, que no está bien. Queremos que ustedes entiendan la gravedad de este problema, porque el hermano que hace la limpieza batalla mucho para limpiar el espejo. Y le dije al hermano que estaba ahí, el hermano de la limpieza, hermano, ¿puede usted enseñarnos cómo batalla usted para limpiar el espejo cada vez que quedan estas manchitas? El hermano agarró el trapeador, lo metió en la taza del baño que estaba cerca, mojado con el agua de la taza del baño, limpió el espejo. ¿Sabe qué hicieron todas las muchachitas? Se empezaron a vomitar. Nunca más apareció una mancha de labial en el espejo en el tiempo que yo estuve ahí. ¿Sabe por qué? Se dieron cuenta que estaban besando algo asqueroso, algo que era limpiado de la taza del baño. Si los cristianos viéramos cómo Dios mira el pecado en nosotros, no lo toleraríamos tanto en nuestra vida y no andaríamos besando el pecado como normalmente lo hacemos. Versículo 23, tremenda ilustración. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra,
y dará pan del fruto de la tierra. Me encanta esto, hermanos, porque hay una promesa de Dios de bendición, de que prosperidad y abundancia, cuando ellos vean el proceso, ellos menospreciaron la palabra de Dios. Dice, esto será grieta que amenaza ruina, pero Dios va a tener misericordia, te va a dejar a los maestros para que en medio de la angustia y la dificultad te guíen por el camino que debes seguir, te prediquen con dureza la palabra de Dios. Entonces vas a escuchar, vas a apartar los ídolos de ti, vas a desechar el pecado como un trapo de inmundicia, como un trapo asqueroso, y entonces, y solo entonces, dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra. Qué hermosa promesa. Será abundante y pingüe, es decir, muy próspera. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espacios, en espaciosas dehesas. Dios está diciendo, tu tierra va a ser tan productiva que te vas a sorprender, pero es porque escuchaste y recibiste la instrucción de la palabra de Dios. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba. Esto, hermanos, es un lujo. Miren, normalmente a los bueyes y a los asnos se les daba de lo que había, se les daba comida, hermanos, pues ahora sí que desperdicios, basura, lo que hubiera. Pero dice, tanta abundancia habrá cuando tú seas obediente a ti, que tus bueyes y tus asnos, tus animales que labran la tierra, van a comer grano limpio. Este era alimento ya preparado para el consumo humano, aventado con pala y criba. Dios está diciendo, va a haber tanto grano, tanto comida, que hasta los animales los vas a alimentar con lo mismo que tú comes. Fíjese, hermanos, esto es una señal grande de abundancia y prosperidad de parte de Dios. Mire el versículo 25, y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corriente de agua el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Aquí está anunciando el juicio de Dios en contra de los asirios. Qué tremendo, qué bonito. Mire aquí, Dios dice, el día de la gran matanza es cuando Dios iba a destruir al ejército de Sennacherib. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Dios había permitido a los asirios venir. ¿Para qué? Para quebrantar la soberbia, el menosprecio, la incredulidad del pueblo, pero ese mismo instrumento sería para convertirlos. He aquí el nombre de Jehová viene de lejos. Está hablando del juicio de Dios. Su rostro encendido con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Su aliento cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción, y el freno, dice, estará en las quijadas de los pueblos, haciéndolos errar. Dios, hermano, es un Dios que trae juicio. Su justicia castigaría las naciones como la de los asirios que se levantaran contra el pueblo de Dios. Pero dice, en cambio, totalmente opuesto, vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Note, hermanos, dice, así como va a traer juicio en contra de los asirios, va a traer liberación para ti. Entonces tú decides cómo quieres ver a Dios, como enemigo o como aliado. Pero tú necesitas arrepentirte y convertirte de tus malos caminos para que Dios se vuelva a ti y para que Dios te libere. Como aquel día que cantaron en la Pascua cuando fueron sacados del pueblo de Israel, o como alegría que va con la flauta a venir al monte de Jehová. Y Jehová hará oír su potente voz, y hará ver el descenso de su brazo, con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Está hablando de los asirios. Aquí dice, porque Asiria que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada. ¡Qué tremendo! Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él
será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos, porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparada para el rey, profundo y ancho. Esta es la señal de juicio que Dios está trayendo contra los asirios. Tofet era una región, hermanos, conocida también como el Valle de los hijos de Hinnom. El Valle de los hijos de Hinnom fue un lugar, hermanos, emblemático porque era un lugar de idolatría. Era un lugar, hermanos, donde se levantaban las estatuas de Moloch, de Quemos, se ofrecía a los hijos ahí de la gente, hermanos, como sacrificios, pero vemos que uno de los reyes de Judá, creo que fue Josías, lo convirtió en muladar y allí se convirtió en un basurero donde la gente quemaba la basura, se echaban cuerpos de animales muertos, se echaba la basura y constantemente se hacía una quema continua de desechos. Entonces este valle se volvió un valle de los hijos de Hinnom, que traducido era el Gehenna, se volvió una palabra que se aludía como el infierno. O sea, se hacía una comparación del infierno. Y bueno, era una descripción gráfica de cómo Dios castigaría el pecado de la gente, del impío, del inconverso, en el infierno, en el Gehenna, en el valle de los hijos de Hinnom. Y ese era también nombrado Tofet. Ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey. ¿Cuál rey? Pues para el rey Sennacherib, rey de los asirios. Mire aquí, Segundo de Reyes 33. Segundo de Reyes 33, Josías, versículo 10 dice: Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle de los hijos de Hinnom, para que ninguno pasase a su hijo o hija por fuego a Moloc. Quitó los caballos de los reyes. O sea, profanó quiere decir que lo convirtió en muladar, que lo convirtió, hermanos, en lugares terribles, lugares eh, que eran pues prácticamente de desechos, de basura que se quemaban. Entonces, así era conocido Tofet, como un lugar, como un muladar, como un lugar de basura, pero aquí en un sentido profético está hablando, refiriéndose al infierno. El infierno está dispuesto y preparado para el rey, profundo, el infierno y ancho. Note, hermanos, que la sentencia fue dada contra Sennacherib. Bueno, pues en el capítulo 36 vamos a ver la historia a la que se alude esta profecía de cómo vino Sennacherib, y Sennacherib salió huyendo cuando su ejército fue destruido por un ángel. En una noche mató 185,000 soldados, huyó y allá, hermanos, en su tierra, sus dos hijos lo mataron, se rebelaron contra él, lo mataron y terminó condenado al infierno por la eternidad por querer destruir al pueblo de Dios. Increíble, hermanos, pero muy, muy acertado. Esto fue escrito no como una narración histórica, sino como un anuncio profético. Esto se escribió antes de que sucediera y, hermanos, hay registros arqueológicos que confirman estos eventos y nos hacen ver que ahora podemos confirmar que los eventos sucedieron, pero lo maravilloso de esto es que fueron profetizados antes de que sucedieran con lujo de detalles por el profeta Isaías. Isaías fue uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Y hermanos, vemos la veracidad, la sabiduría y omnisciencia de Dios en el cumplimiento de todas estas profecías que encontramos en la Biblia. Hasta aquí vamos a llegar con el capítulo 30 del libro de Isaías. Qué tremendo aprendizaje. Bueno, yo no sé usted, pero yo aprendí y me deleité en todo esto que vemos, hermanos, en la palabra de Dios. Así es de que si usted está mirando este video, gracias a los que lo han estado haciendo, muy poquitos, pero sí lo hacen, el darle like a la publicación. Número 2, poner en los comentarios de dónde nos escucha. Sí recibo los mensajes y sí los leo y les agradezco y nos anima mucho ver de dónde nos escuchan. Y número 3, comparta la publicación. De verdad se lo pido. No le digo mándeme una ofrenda, no le digo mándeme esto, aquello. Le digo solamente dele like, escriba de dónde nos está escuchando
y comparta la publicación. Y va a ser de bendición para que alguien más escuche esto que estamos aprendiendo. Gracias por su atención, por su tiempo.